Desde el lento girar de las constelaciones fijas, cuando el Toro alza su frente estrellada en el firmamento, se despliega una historia antigua como la Tierra misma. Tauro, signo de materia, de raíz y de permanencia, guarda en su seno una fuerza que puede construir imperios de calma o levantar murallas invisibles. En esa dualidad se gesta una de las batallas más silenciosas del alma, la violencia psicológica, esa guerra sin sangre que se libra en los territorios de la mente y del corazón. Tauro nace del deseo de estabilidad. Es el guardián del hogar interior, el artesano del tiempo lento, el que sabe esperar la maduración de los frutos. En su luz más pura, protege, nutre, sostiene. Pero cuando el miedo a la pérdida se instala como rey oculto, esa misma energía puede tornarse férrea, rígida, posesiva. La violencia psicológica en Tauro no irrumpe como tormenta repentina, avanza como hiedra, envolviendo poco a poco, apretando sin que el estrangulamiento sea evidente hasta que el aire escasea. En el mito interno del toro herido, el apego se confunde con amor, la constancia con control, la lealtad con dominio. La palabra se vuelve herramienta de desgaste, repetida con la calma de quien cree tener razón eterna. Se minimizan emociones ajenas con frases que parecen sensatas, se descalifica el cambio porque amenaza la seguridad construida, se siembra la duda con paciencia infinita. No hay gritos necesariamente, sino silencios densos, miradas que pesan, rutinas que aprisionan. El poder se ejerce desde la negación del movimiento, desde la resistencia al flujo natural de la vida. Astrológicamente, Venus rige a Tauro, y por eso el terreno de la violencia psicológica suele estar teñido de afecto distorsionado. El agresor puede ofrecer confort material, promesas de permanencia, una sensación de refugio que anestesia. Pero bajo esa suavidad se esconde la erosión de la autonomía, la invalidación de deseos que no encajan en el paisaje conocido. El toro en sombra teme el caos, y para evitarlo puede convertir el vínculo en territorio conquistado, donde la voluntad ajena es lentamente reemplazada por una obediencia disfrazada de acuerdo. Sin embargo, toda epopeya astrológica contiene la semilla de la redención. Tauro posee una fuerza telúrica capaz de transmutar la violencia en conciencia. La misma perseverancia que sostiene el control puede sostener la sanación. Cuando la energía taurina despierta a su versión elevada, reconoce que nada verdadero se posee, que el amor no se retiene sino que se comparte. La violencia psicológica pierde entonces su trono, porque la seguridad deja de depender del otro y se enraiza en el propio valor. En la narrativa cósmica, la superación de esta violencia es un acto heroico silencioso. Implica romper hábitos antiguos, desafiar la comodidad de lo conocido, aceptar el vértigo del cambio. Para Tauro, cambiar es una gesta épica, comparable a mover montañas. Pero cuando lo hace, se convierte en ejemplo de fortaleza consciente. Aprende a usar la palabra para afirmar en lugar de desgastar, el silencio para escuchar en lugar de castigar, la constancia para cuidar sin encadenar. Desde las estrellas se observa cómo el toro que sana se transforma en guardián de límites sanos, en cultivador de vínculos fértiles. La violencia psicológica, comprendida y trascendida, se vuelve maestra severa que enseña el valor del respeto mutuo. En ese proceso, la motivación nace de la certeza de que la verdadera estabilidad no se impone, se construye con presencia y libertad. Así, la historia continúa girando en el cielo. Tauro avanza con paso firme, ya no para dominar el terreno ajeno, sino para sembrar paz en su propio campo interior. La épica no está en vencer a otros, sino en desarmar la rigidez del miedo. Y en ese acto profundo, casi imperceptible, la violencia psicológica pierde su poder, disuelta por la fuerza más antigua del signo, el amor encarnado en conciencia. En las capas más profundas del arquetipo taurino existe un territorio aún más sutil donde la violencia psicológica adopta formas casi imperceptibles, como placas tectónicas que se desplazan lentamente bajo la superficie. Allí habita la resistencia pasiva, una de las expresiones más complejas de esta energía cuando se encuentra en desequilibrio. No se trata de atacar, sino de no ceder jamás. El toro en sombra puede convertir la inmovilidad en arma, negándose a dialogar, a revisar posturas, a reconocer el dolor causado. Esa quietud, que en su versión luminosa es paciencia y tempel, se vuelve castigo silencioso, una muralla que deja al otro hablando con el eco de su propia voz. También emerge la relación de Tauro con el tiempo como instrumento de presión psicológica. El signo que sabe esperar puede usar la dilación como forma de control. Promesas que nunca se concretan, cambios que siempre se posponen, decisiones que quedan suspendidas en un mañana eterno.
Esta manipulación temporal desgasta la esperanza ajena y refuerza una sensación de dependencia. El mensaje implícito es que todo llegará solo si se obedece, si se aguanta, si se adapta el deseo propio a la cadencia impuesta por el toro dominante. En el plano épico del alma, esta dinámica se enlaza con el miedo ancestral a la carencia. Tauro carga la memoria colectiva de la escasez, del invierno largo, del hambre que acecha cuando la tierra no da frutos. Desde esa herida arcaica, la violencia psicológica puede manifestarse como chantaje emocional ligado a la supervivencia, retirar afecto, apoyo o recursos como forma de corrección. No hay furia explícita, sino una retirada calculada que deja al otro en un desierto emocional. El confort se vuelve premio y su ausencia, castigo. Astrológicamente, esta sombra se intensifica cuando la energía taurina se desconecta de la flexibilidad venusina y se aferra solo a la materia. Entonces, la autoestima se mide en posesiones, en roles fijos, en estructuras inamovibles. La violencia psicológica se filtra al desvalorizar lo que no produce, lo que no es útil, lo que no genera seguridad tangible. Emociones, sueños o procesos internos ajenos pueden ser tratados como caprichos innecesarios, erosionando lentamente la identidad del otro. Sin embargo, incluso en estas zonas densas, la epopeya de Tauro guarda un potencial transformador inmenso. La conciencia del cuerpo, tan propia de este signo, se convierte en aliada para detectar cuando la tensión interna se está proyectando hacia afuera. El cuerpo taurino sabe cuando algo no es natural, cuando la rigidez duele. En ese reconocimiento comienza la alquimia, la dureza se ablanda, la necesidad de control se convierte en responsabilidad emocional. Hay también una dimensión poco explorada donde Tauro, al sanar estas sombras, se vuelve un faro para otros signos. La experiencia de haber ejercido o soportado violencia psicológica desde la quietud le otorga una sabiduría práctica sobre límites, valores y autocuidado. El toro que despierta aprende que la verdadera fortaleza no está en resistirlo todo, sino en permitir que la vida circule. La motivación surge entonces como un fuego lento pero constante, impulsando a crear vínculos donde la seguridad no ahogue, donde la constancia no sea prisión. En el relato cósmico, este proceso es comparable a la primavera que rompe la tierra endurecida. No lo hace con violencia, sino con persistencia vital. Tauro, reconciliado con su esencia, se convierte en jardinero de relaciones conscientes, donde cada ser crece a su propio ritmo. La violencia psicológica, entendida en todas sus capas, deja de ser un destino para transformarse en un aprendizaje profundo sobre el uso del poder interno. Así, el toro avanza en su camino heroico con una nueva comprensión, que nada florece bajo el peso del miedo, y que la estabilidad auténtica nace cuando la tierra es fértil, no cuando está sellada. En esa revelación, la energía taurina recupera su misión sagrada, sostener la vida, no dominarla, y convertir la fuerza en refugio, no en jaula. En los estratos aún más profundos del simbolismo taurino aparece una dimensión ligada a la memoria emocional acumulada, una especie de archivo interno donde cada experiencia se guarda como una huella en la tierra. Tauro no olvida fácilmente, y esa cualidad, tan valiosa para la continuidad y la lealtad, puede transformarse en una forma de violencia psicológica cuando el pasado se utiliza como ancla que impide avanzar. Viejas faltas son recordadas con precisión implacable, errores antiguos resurgen como pruebas irrefutables, y la narrativa se congela en un punto donde el otro queda eternamente definido por lo que fue. Esta fijación temporal no necesita reproches constantes, basta con la sensación persistente de deuda, de no poder redimirse jamás. En el plano mítico, esta dinámica se asemeja a un juramento grabado en piedra. El toro en sombra cree que soltar el recuerdo es traicionar la verdad, cuando en realidad está petrificando el vínculo. La violencia psicológica se ejerce entonces mediante la identidad impuesta, se asigna un rol, una etiqueta, una historia cerrada. El otro deja de ser proceso y se convierte en objeto estable, exactamente aquello que Tauro teme ser. Esta proyección inconsciente revela una paradoja profunda: el signo que más busca seguridad puede terminar negando la vida misma, que es cambio continuo. Otra manifestación sutil surge en el terreno del placer, dominio natural de Tauro. Cuando esta energía se distorsiona, el placer puede ser usado como mecanismo de compensación o anestesia dentro de relaciones psicológicamente violentas. Se confunde bienestar con evasión, y se mantiene una apariencia de armonía mientras se silencian conflictos reales. El confort se vuelve cortina, y bajo ella crecen resentimientos no expresados. La épica aquí no es estruendosa, sino interna, la lucha entre la honestidad emocional y la tentación de seguir cómodo aunque el alma se esté encogiendo.
Desde la astrología evolutiva, Tauro aprende que el verdadero valor no reside en conservar intacto lo que existe, sino en discernir que merece ser sostenido. La violencia psicológica aparece cuando se pierde esa discriminación sagrada. Todo se protege por igual, incluso lo que daña. La épica del toro despierto consiste en elegir con conciencia, en reconocer que soltar no siempre es perder, sino a veces salvar lo esencial. Hay también un aspecto colectivo en esta narrativa. Tauro representa sistemas, tradiciones, estructuras sociales. La violencia psicológica taurina no solo se da en vínculos íntimos, sino también en entornos donde el cambio es desalentado, donde la frase siempre se ha hecho así funciona como ley invisible. Se invalida la sensibilidad, la innovación, la necesidad de revisar valores. Esta forma de violencia es especialmente poderosa porque se normaliza, se confunde con estabilidad. El héroe taurino que rompe este ciclo lo hace con actos simples pero firmes, sembrando nuevas formas de seguridad basadas en la dignidad y el respeto emocional. En el camino de sanación, Tauro descubre el poder de la voz encarnada. Aprender a expresar límites, necesidades y emociones sin rigidez ni miedo transforma radicalmente su energía. La palabra deja de ser peso y se convierte en puente. La violencia psicológica, al ser iluminada por la conciencia, pierde su carácter automático. El toro aprende a detenerse antes de endurecerse, a escuchar antes de cerrarse, a sentir antes de poseer. La motivación que surge de este proceso no es impulsiva, sino profunda y sostenida. Tauro no cambia de un día para otro, pero cuando lo hace, el cambio es real, irreversible, fértil. Se convierte en ejemplo de cómo la fuerza puede ser amable sin perder firmeza. En la épica del zodiaco, este es uno de los aprendizajes más valiosos, demostrar que la estabilidad puede coexistir con la libertad, que el arraigo no necesita dominar, que el amor no se mide por cuanto se retiene, sino por cuanto permite florecer. Así, bajo el cielo inmenso, el toro continúa su travesía. Cada paso es un acto de conciencia sobre el uso del poder interno. Cada elección consciente debilita la antigua violencia y fortalece una nueva forma de presencia. La tierra, antes endurecida por el miedo, se vuelve fértil. Y en ese suelo renovado, la vida crece sin temor, sostenida por una fuerza que ya no aprisiona, sino que nutre. En el trasfondo más silencioso del arquetipo taurino aparece una dimensión vinculada al valor personal y a la autopercepción, un territorio donde la violencia psicológica puede ejercerse incluso sin plena conciencia de estar siendo ejercida. Tauro, regido por Venus, construye su identidad alrededor de aquello que considera valioso. Cuando esta percepción se rigidiza, surge la tendencia a definir el valor propio y ajeno según parámetros fijos: utilidad, constancia, productividad, resistencia. En ese marco, la violencia psicológica se manifiesta al erosionar la autoestima del otro mediante comparaciones implícitas, expectativas inamovibles o la sensación de no ser suficiente si no se cumple con un estándar silencioso. No hay humillación abierta, sino una presión constante por encajar en un molde que promete seguridad a cambio de autenticidad. En el relato épico interno, esto se asemeja a un antiguo código de honor que ya no responde a la realidad presente. Tauro puede aferrarse a ideales heredados, familiares o culturales, y usarlos como vara para medir emociones y conductas. La violencia psicológica aparece cuando no se permite la vulnerabilidad, cuando el dolor se considera debilidad o cuando la expresión emocional es vista como amenaza al orden establecido. Así, el toro en sombra se convierte en guardián de una fortaleza que protege, pero también excluye, y cuya puerta solo se abre a quienes no cuestionan su estructura. Existe además una relación profunda entre Tauro y la negación del conflicto. La incomodidad emocional es vivida como un terremoto interno, y para evitarla puede recurrirse a la minimización del problema. Frases que relativizan el sufrimiento, actitudes que restan importancia a lo que duele, una calma forzada que impide nombrar la herida. Esta forma de violencia psicológica es especialmente poderosa porque invalida la experiencia emocional sin confrontarla directamente. El conflicto no se resuelve, se entierra, y con el tiempo se convierte en una presión subterránea que desgasta la confianza y la vitalidad del vínculo. Desde una perspectiva astrológica más amplia, Tauro representa el principio de encarnación. Todo debe sentirse real, tangible, estable. Cuando esta necesidad se desequilibra, se pierde contacto con lo simbólico y lo emocional. La violencia psicológica surge entonces como una desconexión del mundo interno, propio y ajeno. Se atiende lo visible, lo práctico, lo material, mientras se ignoran las señales sutiles del alma. El héroe taurino,
En su proceso de despertar, aprende que lo invisible también pesa, que las palabras no dichas y las emociones reprimidas construyen realidades tan sólidas como cualquier estructura física. En la epopeya de transformación, Tauro enfrenta uno de sus mayores desafíos, soltar la identificación entre control y seguridad. Este es un combate lento, cuerpo a cuerpo, donde cada avance requiere paciencia y honestidad radical. La violencia psicológica se disuelve cuando el toro comprende que la verdadera seguridad no proviene de tener todo bajo control, sino de confiar en la propia capacidad de sostener el cambio. Esta revelación no llega como un rayo, sino como una certeza que se asienta con el tiempo, como una semilla que germina bajo tierra antes de mostrarse. Hay también un aspecto reparador profundamente motivador en esta narrativa. Tauro posee la capacidad de crear entornos de contención emocional extraordinarios cuando integra sus sombras. La misma energía que antes inmovilizaba puede convertirse en presencia firme y amorosa. La palabra taurina, una vez liberada de la rigidez, se vuelve afirmación, sostén, reconocimiento. La constancia se transforma en compromiso consciente, y el silencio deja de ser castigo para convertirse en espacio de escucha. En el plano colectivo del mito zodiacal, Tauro sanado enseña que la paz no es ausencia de conflicto, sino capacidad de atravesarlo sin destruir. La violencia psicológica, comprendida en todas sus capas, se revela como un desvío de la fuerza vital, no como su esencia. El toro que despierta recupera su misión primordial, ser ancla sin ser lastre, ser raíz sin ser prisión, ser tierra fértil donde otros puedan apoyarse sin perder su propio movimiento. Así, la narración continúa expandiéndose bajo el cielo estrellado. Tauro avanza con la dignidad de quien ha mirado sus sombras sin huir. Cada paso es lento, pero verdadero. Cada elección consciente reescribe la historia interna. La violencia psicológica, antes normalizada, se vuelve inaceptable no por imposición externa, sino por una comprensión profunda del valor de la vida emocional. Y en ese entendimiento silencioso, épico y sostenido, el toro recupera su lugar como guardián del amor encarnado, un amor que no domina, no retiene y no hiere, sino que sostiene y permite crecer. En un nivel todavía más arcaico del símbolo de Tauro aparece la relación entre la violencia psicológica y el miedo a la pérdida de identidad. Tauro no solo busca seguridad externa, busca permanecer siendo quien es. Cuando esa identidad se siente amenazada, el signo puede endurecerse hasta volverse inflexible. La violencia psicológica emerge entonces como una defensa del yo, una manera de preservar una imagen estable de sí mismo proyectando la inestabilidad sobre el otro. Se desacreditan emociones ajenas para no cuestionar la propia postura, se invalida la percepción externa para no revisar la interna. No es crueldad consciente, sino pánico a desmoronarse. En esta capa profunda, la épica taurina se convierte en una lucha contra la petrificación del alma. El toro en sombra confunde coherencia con inmovilidad, fidelidad con repetición. Así, la violencia psicológica se manifiesta al negar la evolución del vínculo, al exigir que todo permanezca igual incluso cuando la vida empuja hacia otra forma. El otro es presionado a adaptarse a una versión pasada de la relación, como si el cambio fuera una traición. Esta dinámica erosiona la libertad emocional y convierte el amor en una escultura rígida que ya no respira. Astrológicamente, esta tensión se vincula con la relación de Tauro con el eje Tauro-Escorpio, donde el apego y la transformación se enfrentan. La violencia psicológica taurina puede verse como una negación del principio escorpiano, la muerte simbólica, la pérdida necesaria, la renovación. Al resistirse a soltar, Tauro puede intentar congelar el proceso emocional del otro, impidiendo duelos, cierres o renacimientos. La épica de sanación ocurre cuando el toro acepta que perder una forma no equivale a perder el valor, sino a permitir que surja uno más auténtico. Existe también una dimensión energética relacionada con la voz interior. Tauro, signo de garganta, gobierna la expresión de la verdad personal. Cuando esta energía se bloquea, la violencia psicológica puede manifestarse tanto en la imposición de una narrativa como en la negación de la palabra ajena. Se habla por el otro, se define lo que siente, se corrige su relato emocional. En ocasiones, el silencio mismo se vuelve dominante, no como espacio de reflexión, sino como herramienta de poder. La épica taurina implica recuperar una comunicación honesta, donde la palabra no aplasta ni desaparece, sino que afirma sin invadir. En el camino motivador de la transformación, Tauro descubre que su fuerza no se reduce al sostén material o a la permanencia, sino que incluye la capacidad de crear seguridad emocional a través de la presencia consciente.
La violencia psicológica pierde terreno cuando el toro aprende a tolerar la incomodidad del desacuerdo, a permanecer abierto incluso cuando el diálogo amenaza su sensación de control. Este aprendizaje no es rápido ni dramático, es profundo, corporal, arraigado. Se integra a través de experiencias repetidas donde la flexibilidad demuestra ser más segura que la rigidez. En el plano mítico colectivo, Tauro representa la civilización que aprende a no convertir sus murallas en prisiones. La violencia psicológica aparece cuando las normas, los valores y las tradiciones dejan de servir a la vida y comienzan a sofocarla. El héroe taurino es aquel que revisa lo heredado sin destruirlo, que honra la estabilidad sin absolutizarla. Su gesta consiste en transformar estructuras sin perder su esencia, en permitir que la ternura tenga tanto peso como la fortaleza. Hay un aspecto profundamente reparador en esta evolución. Tauro sanado se convierte en referente de amor seguro. No el amor que exige, sino el que acompaña. No el que promete eternidad a cualquier precio, sino el que elige permanecer mientras hay verdad. La violencia psicológica, al ser comprendida en su raíz, deja de reproducirse porque ya no cumple su función defensiva. La seguridad nace desde dentro, no desde el control del otro. Así, la narración astrológica alcanza una madurez serena. El toro avanza con paso firme, no para conquistar ni retener, sino para habitar plenamente su propio territorio interno. Cada acto consciente reescribe antiguas lealtades al miedo. Cada gesto de apertura debilita una estructura de violencia silenciosa. La tierra, antes endurecida por la necesidad de control, se vuelve suelo vivo, capaz de sostener sin aprisionar. En esta epopeya silenciosa, Tauro encarna una verdad esencial del zodiaco, que la verdadera fuerza no necesita imponerse, que el amor más estable es aquel que permite el movimiento, y que la seguridad auténtica nace cuando el poder deja de usarse contra la vida y comienza a usarse a su favor. En la trama más silenciosa de esta epopeya taurina aparece la relación entre la violencia psicológica y el miedo a la fragilidad emocional. Tauro, signo de sostén y consistencia, suele sentirse incómodo frente a lo quebradizo, lo inestable o lo que no tiene forma clara. Cuando esta incomodidad no es reconocida, puede transformarse en una negación sistemática de la fragilidad ajena. La violencia psicológica se manifiesta entonces como una exigencia implícita de fortaleza permanente, una presión para no caer, no dudar, no mostrar grietas. El otro aprende que solo es aceptado cuando permanece entero, funcional, firme, y poco a poco aprende a ocultarse incluso de sí mismo. En el plano astrológico profundo, esta dinámica conecta con la relación de Tauro con el cuerpo como templo. Todo lo que no puede sostenerse físicamente, todo lo que no se puede reparar de inmediato, genera ansiedad. Desde ahí surge una tendencia a simplificar procesos emocionales complejos, a buscar soluciones rápidas a dolores que requieren tiempo y presencia. La violencia psicológica no aparece como rechazo frontal, sino como prisa por sanar, por cerrar, por volver a la normalidad. Esa urgencia invalida el proceso interno del otro y refuerza la idea de que sentir demasiado es un exceso que amenaza la estabilidad compartida. En la narrativa épica del alma taurina, esta prisa es el eco de una antigua batalla contra el caos. El toro ha aprendido a sobrevivir construyendo, acumulando, sosteniendo. Pero cuando olvida que la vida también se renueva a través de la caída, convierte la estabilidad en dogma. La violencia psicológica se filtra cuando se impone una visión única de cómo deben vivirse las emociones, de cuánto tiempo es aceptable sufrir, de qué forma es legítimo expresar el dolor. El vínculo se convierte en una estructura rígida donde solo ciertas emociones tienen permiso para existir. Hay también una dimensión energética ligada a la respiración emocional. Tauro, cuando se cierra, contiene. Contiene palabras, gestos, reacciones. Esa contención prolongada genera una atmósfera densa donde el otro siente que algo no fluye, pero no puede nombrarlo. La violencia psicológica se vuelve ambiental, una sensación constante de tensión no resuelta. No hay confrontación abierta, pero tampoco alivio. En esta atmósfera, la espontaneidad se marchita y la vitalidad emocional se apaga lentamente. El camino de transformación implica para Tauro aprender a confiar en el movimiento emocional como parte natural de la seguridad. Astrológicamente, esto supone integrar el ritmo de la vida sin intentar fijarlo. La épica aquí es interna y corporal, permitir que la emoción atraviese sin necesidad de controlarla, sostener el temblor sin endurecerse, escuchar sin defenderse. Cada vez que el toro elige permanecer presente ante lo incómodo sin negarlo ni dominarlo, rompe una capa antigua de violencia psicológica heredada.
Existe además un aspecto profundamente motivador en la capacidad taurina de reconstrucción. Tauro no abandona fácilmente lo que ama, y cuando toma conciencia de estas sombras, puede dedicar una constancia extraordinaria a reparar. La violencia psicológica no se supera con gestos grandilocuentes, sino con coherencia diaria, con actos pequeños y sostenidos que devuelven confianza. El toro sanado aprende a validar sin perder su centro, a acompañar sin invadir, a ofrecer estabilidad sin exigir inmovilidad. En el mito colectivo del zodiaco, Tauro representa el momento en que la humanidad aprende a habitar la tierra sin poseerla. La violencia psicológica aparece cuando se confunde habitar con dominar. La gesta taurina madura consiste en cuidar sin apropiarse, en construir sin encerrar. Esta comprensión transforma no solo los vínculos personales, sino también la relación con el trabajo, la familia y los valores compartidos. La estabilidad deja de ser una jaula y se convierte en un suelo firme desde el cual explorar. A medida que esta conciencia se integra, el toro se convierte en símbolo de amor confiable. No el amor que promete que nada cambiará, sino el que permanece incluso cuando todo cambia. La violencia psicológica, al perder su función defensiva, se disuelve en presencia, en escucha, en respeto por los tiempos ajenos. La fuerza taurina recupera entonces su cualidad sagrada, ser sostén sin asfixia, ser refugio sin encierro. La narración continúa expandiéndose como un paisaje amplio bajo el cielo. Tauro avanza despacio, pero con una profundidad que transforma todo a su paso. Cada acto de flexibilidad consciente es una victoria épica. Cada emoción permitida es una grieta por donde entra la vida. Y en ese proceso silencioso, constante y verdadero, la antigua violencia psicológica se transforma en sabiduría encarnada, en una fuerza tranquila que ya no necesita imponerse porque ha aprendido a confiar en la abundancia del ser. En una capa aún más sutil del arquetipo taurino se revela la relación entre la violencia psicológica y el concepto de merecimiento. Tauro, profundamente vinculado al valor y a la dignidad, puede caer en la sombra de creer que el amor, el cuidado o la estabilidad deben ganarse. Desde ahí surge una dinámica silenciosa donde el afecto se administra según la conducta, el rendimiento o la conformidad. La violencia psicológica adopta la forma de aprobación condicionada, de reconocimiento que aparece solo cuando se cumple con lo esperado. El mensaje implícito es que el cariño no es un derecho natural, sino una recompensa. Esta lógica erosiona lentamente la confianza emocional y genera una dependencia basada en el miedo a perder aquello que sostiene. En el plano mítico, esta dinámica se asemeja a un antiguo pacto con la tierra, trabajar sin descanso para merecer la cosecha. Pero cuando ese pacto se traslada al territorio del alma, se convierte en carga. Tauro en sombra puede exigir constancia emocional ajena sin ofrecer flexibilidad, fidelidad sin permitir evolución, entrega sin apertura recíproca. La violencia psicológica se instala cuando el intercambio deja de ser vivo y se vuelve transacción. El vínculo pierde espontaneidad y se transforma en contrato implícito, donde romper una cláusula significa perder el suelo bajo los pies. Astrológicamente, este patrón se conecta con el miedo profundo a la inutilidad. Tauro necesita sentirse necesario, valioso, insustituible. Cuando esta necesidad no es reconocida internamente, puede proyectarse hacia afuera mediante dinámicas de dependencia emocional. La violencia psicológica aparece al reforzar la idea de que sin esa presencia no hay estabilidad posible. No se dice explícitamente, pero se insinúa a través de actitudes, silencios y rutinas que hacen sentir al otro incapaz de sostenerse solo. La épica aquí es especialmente compleja, porque la intención consciente puede ser proteger, mientras el efecto real es limitar. En el camino de integración, Tauro enfrenta el desafío de redefinir el valor. Aprende que su valía no proviene de ser imprescindible, sino de ser auténtico. Esta comprensión desarma uno de los núcleos más profundos de la violencia psicológica, la necesidad de ser el pilar exclusivo. Cuando el toro acepta que el otro puede sostenerse, elegir y crecer por sí mismo, el vínculo se libera de la carga del control y se transforma en encuentro voluntario. Existe también una dimensión relacionada con el ritmo emocional. Tauro tiene su propio tempo, lento y constante, y cuando ese ritmo se absolutiza puede convertirse en imposición. La violencia psicológica se manifiesta al deslegitimar ritmos distintos, al marcar como exageración o inestabilidad aquello que se mueve más rápido o más profundo. El otro aprende a desacelerarse artificialmente para no incomodar, a modular su expresión para encajar en una cadencia ajena. La épica de sanación implica reconocer que la armonía no exige uniformidad,
y que la diversidad de ritmos enriquece la experiencia compartida. En esta narrativa motivadora, Tauro descubre una verdad esencial: la seguridad más profunda nace de la confianza en la abundancia del vínculo, no de su restricción. Cuando el toro despierta a esta conciencia, su energía se vuelve extraordinariamente nutritiva. La misma constancia que antes rigidizaba ahora acompaña procesos largos, duelos complejos, transformaciones lentas sin exigir resultados inmediatos. La violencia psicológica se disuelve en una presencia firme que no condiciona, que no mide, que no retiene. En el plano colectivo, esta evolución tiene un eco poderoso. Tauro representa valores sociales, economías emocionales, formas de sostén comunitario. La violencia psicológica taurina se manifiesta también en sistemas que exigen productividad constante para otorgar dignidad, que premian la obediencia y castigan la diferencia. El héroe taurino colectivo es quien redefine el valor humano más allá del rendimiento, quien construye estabilidad sin excluir la sensibilidad, quien crea estructuras que sostienen sin oprimir. A medida que esta conciencia se encarna, Tauro se convierte en símbolo de amor maduro. No el amor que promete seguridad a cambio de sumisión, sino el que ofrece presencia sin condiciones ocultas. La violencia psicológica, al perder su función de protección ilusoria, se transforma en una memoria que ya no gobierna. El miedo a perder se convierte en capacidad de compartir, el apego en elección consciente, la rigidez en coherencia flexible. La epopeya continúa en silencio, como crece un bosque. Tauro avanza paso a paso, pero cada paso deja huella fértil. Donde antes había control, ahora hay sostén. Donde antes había exigencia, ahora hay reconocimiento. La tierra interior, liberada del peso del miedo, vuelve a latir. Y en ese latido profundo y constante, la energía taurina recupera su destino más noble: ser fundamento de vida, no frontera, ser raíz que nutre, no cadena que ata, ser fuerza tranquila que inspira sin dominar. En una zona todavía más profunda del mito taurino se despliega la relación entre la violencia psicológica y el miedo a la intemperie emocional. Tauro necesita sentir suelo bajo los pies, y cuando percibe que ese suelo puede desaparecer, activa mecanismos de cierre que buscan preservar la continuidad a cualquier costo. La violencia psicológica surge entonces como una forma de blindaje: se reducen los márgenes de expresión, se acotan las posibilidades, se construye un perímetro invisible donde todo lo que queda dentro parece seguro y todo lo que amenaza con salirse es desalentado. No hay una intención consciente de herir, sino una obsesión por no quedar expuesto, por no volver a experimentar la sensación de vacío. Desde esta perspectiva astrológica, Tauro encarna el momento en que la vida decide permanecer. Pero cuando esa permanencia se absolutiza, se vuelve miedo a la impermanencia. La violencia psicológica se manifiesta al negar la naturaleza transitoria de las emociones, al exigir continuidad donde la vida pide transformación. El otro puede sentir que debe sostener una imagen constante, un estado emocional previsible, para no alterar la estabilidad compartida. Así, el vínculo se vuelve un refugio que protege del mundo exterior, pero también un espacio donde el aire circula cada vez menos. En la épica interior del toro, esta dinámica representa la lucha entre la necesidad de seguridad y la confianza en el proceso vital. El héroe taurino no es quien nunca teme perder, sino quien aprende a sostener el miedo sin convertirlo en control. La violencia psicológica se debilita cuando Tauro permite que la incertidumbre exista sin ser inmediatamente corregida, cuando acepta que no todo puede ser garantizado, que no todo puede ser asegurado. Esta aceptación no es resignación, sino una forma más profunda de fortaleza. Existe también una dimensión ligada a la acumulación emocional. Tauro tiende a guardar, a conservar, a no desechar fácilmente. Cuando esta tendencia se traslada al plano psicológico, puede dar lugar a una acumulación de emociones no expresadas que luego se filtran como actitudes pasivo-agresivas, reproches implícitos o climas densos difíciles de descifrar. La violencia psicológica se vuelve entonces difusa, ambiental, presente en el tono, en la distancia, en la reiteración de gestos que comunican desaprobación sin palabras. El otro siente el peso, aunque no pueda señalar la fuente. El proceso de transformación implica aprender a soltar emocionalmente del mismo modo que se aprende a soltar objetos que ya no sirven. Astrológicamente, esto supone reconciliar a Tauro con la idea de pérdida simbólica. Soltar no como abandono, sino como renovación del espacio interno. Cuando el toro integra esta enseñanza, la energía retenida se libera y la relación recupera fluidez. La violencia psicológica pierde consistencia porque ya no hay acumulación que la sostenga.
Hay un aspecto especialmente poderoso en la capacidad taurina de reeducar la paciencia. En sombra, la paciencia puede volverse espera forzada, una forma de aguante que se exige al otro como prueba de amor. En luz, la paciencia se transforma en respeto por los procesos ajenos. La épica taurina madura enseña que esperar no es imponer silencio, sino acompañar sin presión. Esta diferencia es sutil, pero marca el límite entre sostener y violentar psicológicamente. En el plano colectivo del símbolo, Tauro representa la estabilidad social, las bases económicas, los valores compartidos. La violencia psicológica taurina aparece también cuando estos valores se vuelven incuestionables, cuando se deslegitima cualquier voz que proponga cambio, cuando se hace sentir a otros que su bienestar depende de no desafiar lo establecido. El héroe taurino colectivo es quien revisa las bases sin destruirlas, quien permite evolución sin caer en el caos, quien entiende que una estructura viva se adapta o se quiebra. La motivación profunda de esta narrativa reside en la capacidad de Tauro para encarnar el cambio de forma tangible. Cuando el toro decide transformarse, no lo hace en el plano de las ideas solamente, sino en la práctica diaria. La violencia psicológica se desarma con actos concretos, escuchar sin defenderse, validar sin corregir, sostener sin exigir. Cada gesto consciente es una victoria épica contra una inercia antigua. En la culminación de este recorrido, Tauro descubre que la verdadera seguridad no proviene de cerrar el mundo, sino de confiar en su capacidad de habitarlo. La estabilidad deja de ser una fortaleza aislada y se convierte en un hogar con puertas y ventanas. El otro puede entrar y salir sin temor, porque el suelo ya no depende de su permanencia. La violencia psicológica, privada de su raíz defensiva, se disuelve como una sombra al amanecer. Así, bajo el movimiento lento de las estrellas, Tauro alcanza una sabiduría silenciosa. Aprende que sostener no es retener, que cuidar no es vigilar, que amar no es asegurar resultados. La tierra interior, antes compacta por el miedo, se vuelve fértil y respirable. Y en ese espacio amplio y vivo, la energía taurina cumple su destino más alto, ser presencia firme que no oprime, raíz profunda que no ahoga, fuerza tranquila que inspira confianza sin imponerla.